Descubre el inspirador secreto que transformó la vida de las gemelas de un millonario viudo y un eco de su madre perdida. El olor a aceite de pintura y a frescura de lienzo resuena en los recuerdos de Valeria y Sofía. Sin embargo, la ausencia de su madre, una artista soñadora y carismática, ha dejado un vacío que la opulencia del mundo de su padre no puede llenar. En una mansión que brilla con lujos y logros materiales, la risa ha sido reemplazada por silencios pesados, y los abrazos se han transformado en gestos fríos y ceremoniales. Valeria empieza a limpiar el desván, un espacio que nunca había tenido el valor de explorar. La luz se cuela tímidamente a través de una ventana polvorienta, y en un rincón olvidado, sus manos tocan un objeto cubierto de telarañas. Al retirarlo, descubre un diario desgastado que parece susurrar secretos en cada página. La curiosidad la consume mientras abre el libro. Las hojas crujen, revelando sueños de su madre que nunca llegaron a cumplirse, sus pensamientos desbordantes de una pasión por el arte que no conocían completamente, talleres, dibujos, reflexiones sobre jóvenes a los que inspiraba. Con cada palabra, la historia de una mujer fuerte y vibrante cobra vida, y un fuego se aviva en el corazón de ambas gemelas. El dilema surge cuando Sofía, que había estado a su lado en el descubrimiento, la mira con los ojos llenos de inseguridad. Los sueños de su madre contrastan con la realidad de un padre que ha priorizado su carrera por encima de cualquier afecto. Una voz interna grita en contra de todo lo que han vivido hasta ahora. Si deciden seguir el camino del arte, enfrentan no solo el desdén de su padre, sino también el juicio de una sociedad que nunca ha considerado más que su fortuna. Como encontrar la valentía para optar por un camino que puede verlas caer en la sombra del abandono familiar, las noches se convierten en un sinfín de discusiones sobre su futuro. Valeria siente su respiración acelerada mientras imagina una exposición de sus obras, la posibilidad de alcanzar ese sueño que ardía en el pecho de su madre. Pero la sombra del miedo pesa pesadamente. La idea de decepcionarlo la paraliza. ¿Qué pasará si su padre jamás acepta su elección? Y en ecos de estos dilemas, la presión comienza a apoderarse de ellas, desdibujando las líneas entre el amor y la ambición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Despertando en medio de la noche, Valeria se encuentra con un lienzo vacío frente a ella y su mente en un torbellino de pensamientos profundos y ansiosos. La fecha de la exposición se acerca, y así también la angustia que se filtra, adentrándose en su corazón como una sombra oscura. ¿Podrán ser lo suficientemente fuertes para desafiar las expectativas que las rodean? ¿Descubrirán el camino hacia la verdad y el amor en su relación familiar o quedarán atrapadas en el eco de un legado inalcanzable? La respuesta parece tan lejana, pero la necesidad de liberar su arte y transformar sus vidas se siente más urgente que nunca. Con el amanecer, la luz entra por la ventana de su habitación, iluminando la preparación caótica que Valeria ha creado en torno a su lienzo. Las brochas desparramadas, tubos de pintura abiertos, y el inconfundible aroma del aceite la envuelven en un estado de trance creativa. Cada trazo busca liberarla de la ansiedad que le aprieta el pecho, intentando dar forma a la narrativa que la ha acompañado desde que encontró el diario de su madre. Sin embargo, el recuerdo de su padre la detiene, el hombre que ha sacrificado todo por su éxito y que jamás ha entendido el verdadero valor del arte. La incertidumbre sobre compartir su deseo por pintar la paraliza. Tan pronto como comienza a crear, su mente la arrastra de vuelta a la pelea interna que sostiene. ¿Es el arte algo que realmente puede perseguir, o es solo un capricho que las llevará al conflicto con su padre? Las preocupaciones son un eco constante, haciendo temer por el amor que ha intentado mantener en equilibrio mientras imagina lo que sería presentar su obra ante un público. Decidida a llevar a cabo su sueño, Valeria se da cuenta de que debe actuar y dejar de permitir que el miedo dicte su camino. La idea de asistir a la exposición la llena de energía, una oportunidad para mostrar no solo su talento, sino también el legado de su madre.
No obstante, experimenta una oleada de emociones al darse cuenta de que incluso esa decisión podría traer consigo la ira de su padre. La decepción puede ser un precio alto, pero la posibilidad de vivir sus sueños brilla en su mente como una antorcha en la oscuridad. Con un nuevo sentido de urgencia, decide que necesita hablar con Sofía. Después de todo, el arte se ha convertido en un refugio para ambas, y juntas podrían desafiar la tormenta que se avecina. La cita en el café familiar que solían visitar se convierte en un momento decisivo. Al sentarse, Valeria nota que la mirada de su hermana repleta de dudas permanece fija en ella, y su corazón se acelera al hablar. Sofía, he tomado una decisión. Voy a presentar mi pintura en la exposición. Quiero que lo hagamos juntas, dice Valeria, con la voz entrecortada pero decidida. Sofía la observa fijamente, y puede percibir el torbellino emocional detrás de su expresión. ¿Estás lista para enfrentarte a papá? Sabes que podríamos arriesgarnos a perderlo todo, ¿no? Su mundo es diferente al nuestro, responde su hermana, desbordando preocupación. Valeria entiende su temor, pero hay una chispa en su interior que le dice que su madre, con sus sueños artísticos, jamás hubiera permitido que el miedo dominara su vida. A medida que las palabras fluyen entre ellas, cada párrafo de ese diario se convierte en una voz de aliento, empujándola a seguir adelante a pesar de las circunstancias. La relación entre las gemelas comienza a profundizarse a medida que transforman sus miedos en una conversación sincera. Valeria comparte su anhelo y Sofía empieza a abrir sus propios sentimientos, revelando su amor por la escultura. La posibilidad de colaborar y crear juntas se presenta como una salida, tanto para honrar el legado de su madre como para encontrar su propia voz. Sin embargo, el día de la presentación se acerca, y una llamada inesperada de su padre sacude sus planes. Valeria siente que el corazón le late con fuerza mientras el sonido del teléfono resuena. La obligación de contestar le frena por un momento. La última vez que su padre habló con ellas estuvo colmada de exigencias y expectativas. Podría haber llegado el momento de enfrentarse a él sobre sus elecciones artísticas. Con una mezcla de temor y determinación, se prepara para desviar la conversación hacia lo que realmente importa. La angustia de su situación se apodera de ella, y Valeria se pregunta si su decisión la llevará a la libertad o a un camino de conflicto interminable. Las palabras en su lengua son una mezcla de impulsos contradictorios, pero una cosa es clara, su vida está a punto de cambiar. A medida que el teléfono suena, siente que el destino se prepara para revelar secretos que no creía necesarios, preguntándose si su elección finalmente la liberará de las ataduras invisibles que la han mantenido cautiva. ¿Tendrá el valor de luchar por su lugar en el mundo del arte o cederá ante la presión familiar? El eco de la respuesta queda flotando en el aire, como un lienzo esperando ser pintado. El timbre del teléfono parecía resonar en toda la habitación, como un péndulo que marcaba el tiempo de una decisión crucial. Valeria inhaló profundamente, sintiendo como la ansiedad se abría camino por su pecho. El eco de las expectativas de su padre reverberaba en su mente, un hombre que había construido su vida sobre la razón y el éxito, con poco espacio para el sacrificio que representaba el arte para ella. Finalmente, la presión de la llamada se convirtió en un empujón. Con manos temblorosas, contestó. La voz de su padre, firme y determinada, llenó el aire. Valeria, necesito que hablemos. La empresa está en una etapa crítica y requiere tu atención. Aunque las palabras eran frías y directas, la súplica implícita de su padre la envolvió con un sentimiento recurrente de culpa. Papá, yo, estoy ocupada con un proyecto importante, se escuchó a sí misma responder, consciente de que esa escuela de pensamiento que él representaba era la antítesis de su propia pasión. A cada palabra, el peso del deber se tornaba más abrumador. El arte no es un trabajo real, Valeria. Es un hobby, un lujo que no todos pueden permitirse, continuó él, claramente sin conocer la profundidad de su compromiso. En ese momento, Valeria sintió que todo su esfuerzo, cada trazo en el lienzo, cada instante robado a otras obligaciones, estaba en juego. La defensa de su pasión necesitaba salir a la luz. Cerró los ojos y reunió el valor necesario para desafiar la narrativa familiar. Es más que un hobby para mí, papá. Pintar es mi forma de expresar quién soy. He decidido participar en una exposición,
afirmó con firmeza, sintiendo la vibración de su voz resonar en la habitación. Hubo silencio al otro lado de la línea, y su corazón se aceleró. La reacción de su padre sería crucial. Finalmente, su voz regresó, cargada de incredulidad y desdén. No podrás ir en contra de lo que hemos construido como familia. ¿Piensas arriesgarlo todo por un sueño efímero? Frases que resuena desde su infancia le rebotaban en la cabeza, pero esta vez, sin permitir que lo dominaran. Es un sueño vital, respondió Valeria, alzando la voz. Es el legado de mamá. No puedo continuar ignorando lo que realmente soy. La liberación de las palabras, al fin, desató una corriente de determinación que había estado reprimida por tanto tiempo. La conversación inevitablemente derivó a un acalorado debate, donde la distancia entre sus mundos se hicieron evidentes. Valeria podía sentir cómo las bases familiares que una vez había dado por sentado temblaban bajo la presión de su revelación. Sin embargo, en ese tira y afloja emocional, también había asomado la posibilidad de una nueva identidad. La imagen de la Valeria artista comenzó a tomar forma, despojándose de las expectativas de su padre y del peso de su legado construido. Tras colgar el teléfono, una mezcla de liberación y temor la envolvió. Pero al mirar por la ventana, la luz del sol resplandecía en el lienzo que había dejado a medio pintar, como una promesa de lo que podía ser. La elección de seguir su camino artístico desafiaba no solo la presión familiar, sino también sus propias inseguridades. La idea de presentar su obra y colaborar con Sofía se convirtió en una misión sagrada. En la siguiente semana, ellas comenzarían a trabajar juntas, fusionando sus estilos y visiones creativas. Los días se convirtieron en un torbellino de discusiones, risas y horas de dedicación, donde creaban no solo arte, sino una conexión más profunda que resonaba con el amor que sentían por su madre. A medida que avanzaban, Valeria descubrió algo que no esperaba, su capacidad para liderar. Mientras Sofía buscaba su voz escultórica, ella asumió el papel de motivadora y guía, invitando a su hermana a explorar su propia creatividad. Pero no todo era color de rosa, ya que los vestigios de duda comenzaron a infiltrarse en sus pensamientos. ¿Serían suficientemente buenas para el mundo del arte? ¿Se convertiría su esfuerzo en una decepción, en un momento de vulnerabilidad? Tras una intensa sesión de pintura, Valeria miró a Sofía a los ojos, y en ese instante, comprendió la profundidad de su camino. Este es nuestro momento, le dijo, con la certeza de que, juntas, podían desafiar no solo a su padre, sino a cualquier adversidad que pudiera surgir. No obstante, la mezcla de emociones abordó un nuevo nivel. Valeria sabía que la presentación se acercaba rápidamente y, con ella, la posibilidad de un encuentro final con su padre. Se sentía atrapada, entre el deseo de libertad creativa y el miedo a la ruptura familiar. Cada pincelada se tornó más intensa, cada elección más significativa, mientras se adentraban en lo que podría ser su mayor desafío. El arte no solo era un espejo de su alma, sino un campo de batalla en el que luchaban por su identidad. Con el día de la exposición al horizonte, la decisión que marcaría el rumbo de sus vidas se aproximaba rápidamente. ¿Debería Valeria arriesgarlo todo y presentar su obra, incluso si eso significaba perder la aprobación de su padre? La tensión creció, dejando un rastro de inquietud en el aire. Mientras la cuenta regresiva avanzaba, la historia de Valeria apenas comenzaba, y el desafío que la esperaba era más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Podría encontrar la paz y la aceptación después de haber alzado su voz? La inquietante realización se cernía sobre ella. El desenlace era inminente, y su vida estaba a punto de transformarse por completo. Valeria se sumergió en su trabajo. Cada día se volvía una danza frenética entre la creación y la introspección. A medida que avanzaban, la presión también se acumulaba en su mente. Las dudas empezaron a tomar una forma palpable, apareciendo después de cada sesión de pintura. Cada trazo del pincel se volvió una afirmación de su valía, pero cada bloque de color también trajo consigo el eco del desdén de su padre. ¿Por qué había optado por seguir un camino que la expondría a su juicio? La semana siguiente, ella y Sofía se despertaron antes del amanecer, ansiosas por dar vida a sus ideas. En su pequeño estudio, repleto de lienzos y pinceles, la luz matutina se filtraba a través de la ventana, convirtiendo el espacio en un santuario. Pero para Valeria, el brillo era un recordatorio de todo lo que estaba en juego.
Mientras trabajaban, Sofía la miró por encima del hombro y, con un tono juguetón, dijo, «Oye, ¿estás lista para demostrarles a todos lo que realmente somos?» Valeria sonrió, pero su mente estaba lejos. La inseguridad se retorcía en su pecho, un presagio de lo que estaba por venir. «Sí», respondió, a medias convencida. «Solo, espero que lo entiendan». En ese momento, Sofía lanzó un pincel al aire. ¿Entender? Valeria. No estamos aquí para que entiendan, estamos aquí para crear. Con esas palabras, Valeria sintió un pequeño estallido de fuego dentro de ella. Era cierto, no debía buscar la aprobación de nadie, mucho menos de su padre. En lugar de eso, comenzó a preguntarse de qué manera su arte podía resonar con los demás, sin necesidad de justificación. ¿No era el arte, en su forma más pura, una honestidad cruda? Esa comprensión la llevó a un camino de introspección. Las siguientes sesiones se tornaron más intensas. Las risas de las hermanas mezclaban colores en el lienzo, creando una conexión entre ellas que parecía inquebrantable. Sin embargo, el espíritu de creación no estaba exento de obstáculos. Valeria enfrentó su primera crisis creativa. Un día, se detuvo frente a una tela en blanco que la miraba con desdén. Cada intento de plasmar su visión se desvanecía en manchas de pintura poco inspiradoras. La frustración amenazaba con apoderarse de ella. «Tal vez este sueño es demasiado grande», murmuró, sintiéndose más vulnerable que nunca. Justo en ese momento, Sofía entró al estudio y, con una mirada serena, dijo, «¿Qué tal si dejas de pensar en lo que no puedes hacer y te enfocas en lo que eres capaz de expresar?» A veces, lo más auténtico surge del caos. Valeria sintió que un rayo de comprensión la atravesaba. Aquellas palabras resonaban con fuerza en su interior. Era la decisión de sus obras la que debía brotar de su propia experiencia, de sus luchas internas y de su historia familiar. Ya no se trataba solo de crear una pieza para la exposición, sino de ofrecer un pedazo de su alma al mundo. Esa noche, después de la sesión, se sentó frente al lienzo, con la mente claramente iluminada. Cada brote de color se volvió una extensión de su ser, cada trazo una afirmación de su identidad. Al finalizar, miró el resultado y, por primera vez, sintió que estaba lista para enfrentar la exposición. Era su tiempo y su verdad. Sin embargo, mientras su confianza crecía, la ansiedad se transformó en una sombra persistente. A medida que se acercaba el día crítico, Valeria sentía que la validación de su arte y su relación con su padre estaban entrelazadas en una lucha que parecía ineludible. En una noche especialmente silenciosa, mientras contemplaba el lienzo terminado, recibió un mensaje de su padre. ¿Has reconsiderado tu decisión? Todos esperan tu regreso. Valeria sintió que la sangre se le helaba. Era el momento de elegir, avanzar hacia su verdad personal y enfrentarse a la ruptura con su familia, o retroceder y optar por la seguridad del camino ya conocido. El anhelo de aprobación y la necesidad de ser fiel a sí misma se enfrentaban en una batalla feroz. Se quedaría despierta hasta altas horas, analizando sus opciones, reconociendo que su vida, en última instancia, dependía de una decisión sobre qué legado deseaba dejar. Tantos sueños y temores por los que luchar. Pero valdría la pena solo si era por ella misma. Con el día de la exposición acercándose, Valeria sabía que no se trataba solo de arte, se trataba de su vida. La incertidumbre se cernía como una nube oscura, cargada de expectativas y temores. En su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿podría realmente cambiar el rumbo de su vida al abrazar lo que siempre había deseado? La respuesta era inminente, y la lucha por su identidad y pasión apenas comenzaba. El día de la exposición finalmente llegó, y con él, la agitación que había ido acumulándose en el interior de Valeria. Las horas previas al evento transcurrieron como un torbellino. Su estómago se retorcía, y la presión se intensificaba con cada minuto que pasaba. Aún así, había decidido no permitir que su ansiedad la dominara. Comprendió que este día no se trataba de satisfacer a los demás, sino de revelar su propia verdad, de mostrarse al mundo tal y como era. Mientras se preparaba, sus manos temblaban ligeramente al atarse el cabello en una coleta. Se miró al espejo, buscando alguna señal de fortaleza que la convenciera de que estaba lista.
En su reflejo, vio a una mujer que había enfrentado innumerables dudas, que había optado por un camino lleno de desafíos, y de pronto se sintió orgullosa de sí misma. Su arte, su pasión, su lucha por encontrar su voz, todo le había traído hasta ahí. Al entrar al espacio de la galería, la paleta de colores vibrantes que había trabajado en secreto ahora era parte vital de la atmósfera. Los lienzos de Valeria colgaban en las paredes, cada uno un testimonio de su viaje personal y emocional. La calidez de las luces envolvía su trabajo, pero su corazón latía en un ritmo frenético. Los primeros visitantes comenzaron a llegar, y Valeria se sintió invadida por la necesidad de esconderse. Observaba a las personas moverse, admirar, susurrar y, a veces, soltar risas. La voz interior que siempre había temido albergaba comentarios crueles, la empujaba a la esquina, a ese lugar seguro donde la crítica no podía alcanzarla. Pero en lugar de ceder, respiró hondo y decidió que era su momento. Poco a poco, se acercó a un grupo que comentaba su obra. Valeria escuchó frases que la hicieron sentir viva. «Es tan intenso, realmente captura el dolor y la libertad», decía una mujer. Las palabras fueron como un bálsamo para sus inseguridades. Había logrado lo que se había propuesto, conectar emocionalmente con alguien a través de su arte. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se tornó más festivo. Sofía, siempre a su lado, la animaba cada vez que la ansiedad comenzaba a surgir de nuevo. «Recuerda nuestra conversación, Valeria. No es cuestión de entender, es cuestión de sentir», le decía mientras una sonrisa iluminaba su rostro. Conforme el evento evolucionaba, Valeria se dio cuenta de que su arte había traspasado el intento de justificación personal. No era solo su historia, sino que había llegado a ser parte de las historias de los demás. Sin embargo, en medio de esa celebración, la notificación de un mensaje en su teléfono rompió su concentración. Era su padre nuevamente. «Estoy aquí. Quiero hablar contigo». Las palabras eran como un puñal en su pecho. La decisión que había pospuesto ahora se presentó con fuerza, exigiendo su atención. La lucha entre el deseo de reconciliación y su compromiso con su propia identidad la enfrentaba a una realidad dolorosa. Un nudo se formaba en su garganta mientras la galería vibraba de emoción a su alrededor, contrastando con su creciente angustia. Tomó un sorbo de aire, y sintió que la decisión la asfixiaba de nuevo. Enfocó su mirada en el lienzo más grande, un reflejo de su propio viaje que había querido compartir. El momento de la verdad se acercaba inexorablemente. En su mente, la pregunta ya no era si quería ser artista, sino cuánto estaba dispuesta a sacrificar para ser realmente fiel a sí misma. Valeria se dio cuenta de que el mensaje de su padre era solo el eco de su propia voz interna, una voz que debían ser ella y solo ella quien respondiese. La presión era asfixiante, y la elección se tornó inminente. Eludiendo la mirada de Sofía, que le ofrecía apoyo incondicional, giró sobre sus talones en dirección a la salida. Era hora de enfrentar no solo a su padre, sino a la verdad de su propia existencia, su pasión y, sobre todo, a la elección que había estado evitando. ¿Podría realmente enfrentar lo que eso significaba? La noche apenas comenzaba, y una nueva batalla de autodescubrimiento se asomaba en el horizonte. Valeria atravesó el umbral de la galería y sintió que el aire fresco de la noche la envolvía como un abrazo liberador. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Cada paso que daba la acercaba a una confrontación que había evadido por tanto tiempo. Mientras caminaba por las calles iluminadas, las luces de la ciudad danzaban a su alrededor, y con cada destello, un fragmento de su angustia se desvanecía. El eco de las risas y los murmullos de la exposición se desvaneció en su mente. Valeria no podía concentrarse en lo vivido, estaba atrapada entre el pasado que le reclamaba y el futuro que aún no había definido. Su padre representaba no solo una figura familiar complicada, sino la raíz de muchas de sus inseguridades. Recordó su infancia, marcada por las expectativas que él proyectaba sobre ella, y sintió un hormigueo de rencor mezclado con tristeza. Mientras caminaba, empezó a cuestionar su decisión de encontrarse con él. ¿Realmente era una búsqueda de reconciliación o un intento de satisfacer una necesidad de aprobación que ya no le pertenecía? Esa duda la convocó. Decidió que al menos merecía escuchar lo que tenía que decir. Se encontraba en un punto de inflexión.
Ya no era la niña que se dejó moldear por su desdén. Ahora, era una mujer que había aprendido a expresarse a través del arte y a encontrar su propia voz. Por fin, llegó a la pequeña cafetería donde había acordado encontrarse. La familiar sensación de nerviosismo la invadió de nuevo. Se sentó en un rincón, intentando que la tensión no la abrumara. Observó cómo la gente alrededor de ella disfrutaba de sus vidas, y una parte de ella deseaba poder ser como ellos. Pero una voz interna la detuvo. Había optado por un camino diferente, y en ese camino, el arte le había enseñado a descubrir su verdadero ser. Cuanto más lo pensaba, más se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar a su padre, no como una hija, sino como una persona que era consciente de su valor. Los minutos pasaron, y cuando vio entrar a su padre, sintió un torbellino de emociones. Él se veía mayor, con canas plateadas que resaltaban su aspecto cansado. Sin embargo, en su postura había algo familiar, un aire de autoridad que siempre había intimidado a Valeria. Sin embargo, no iba a permitir que esa sensación la dominara de nuevo. Se incorporó, respiró profundamente y, como lo había hecho en la galería, decidió conectar. «Hola, papá», dijo, con firmeza en su voz, aunque su corazón palpitaba con fuerza. El hombre respondió con un asentimiento. La conversación fue tensa al principio. Hablaron de trivialidades, como si intentaran calentar la conversación antes de abordar lo difícil. Valeria sabía que debía tocar los temas que habían estado ignorando durante años. «Quiero saber por qué decidiste aparecer hoy», dijo, midiendo sus palabras cuidadosamente. La respuesta de su padre fue evasiva, cargada de una aparente preocupación por ella que sonó vacía. Valeria sintió cómo crecían sus dudas. Era evidente que él seguía sin comprenderla del todo. Sin embargo, no se dejaría llevar por la frustración. En lugar de retraerse, su determinación creció. Compartió con él sus experiencias en la galería, sus luchas por encontrarse a sí misma a través del arte. Mientras hablaba, su voz se hizo más fuerte, y Valeria se dio cuenta de que no solo estaba reclamando su espacio, sino que estaba empezando a satisfacer su propia necesidad de autenticidad. La mirada de su padre mostró un destello de reconocimiento, pero la pregunta que asomaba en el aire seguía sin respuesta. ¿Podría realmente cambiar? La tensión del encuentro pesaba, pero había algo liberador en ello. Valeria se sentía empoderada, como si cada palabra que atravesaba sus labios la desprendía de una parte de su pasado. Habían creado un nuevo espacio, y a pesar del dolor, esa conversación se convirtió en un nuevo comienzo. El reloj marcaba las horas, y Valeria sabía que el diálogo pronto inevitablemente tocaría temas dolorosos. Consciente de que cada revelación traería consigo oportunidades para crecer o derrumbarse, se preparó para el siguiente enfrentamiento. Un eco resonante en su interior retumbaba, cuanto estaba dispuesta a abrirse y arriesgar su nuevo yo. Mientras la noche avanzaba, Valeria se enfrentaba a un futuro incierto, pero había firmado un pacto con ella misma: jamás volvería a dejar que su voz se eclipsara. Sin embargo, ese compromiso venía con un costo y las respuestas que su padre podría ofrecer aún estaban por descubrirse. Con la sensación de estar al borde de una revelación, Valeria miró a su padre a los ojos y preguntó: ¿por qué nos distanciamos tanto? ¿Qué te detiene de entenderme realmente? La pregunta quedó flotando entre ellos, y, como siempre, el tiempo decidiría si era el principio de una nueva relación o el cierre de ciclos que necesitaban ser sanados. La mirada de su padre se oscureció al escuchar la pregunta de Valeria, como si hubiera estado preparado para muchas cosas, pero no para eso. En su rostro se revelaron años de silencio y resentimiento, una historia no contada que ambos llevaban en sus corazones. «Siempre creí que lo hacía por tu bien», murmuró él. El peso de las palabras evidenciaba la carga de sus decisiones. Su voz temblaba ligeramente, y Valeria discernió entre la verdad y la defensa. ¿Era realmente preocupación lo que había guiado sus actitudes? Esa confusión ardía en su pecho mientras le daba espacio para continuar. «Pensé que necesitabas dirección, disciplina», agregó su padre, intentando justificar lo injustificable. «Lo que no entendí fue que lo que de verdad necesitabas era libertad». Esas palabras resonaron en Valeria. Comprendía que había estado atrapada en un ciclo de validación constante, buscando el deseo de su padre en cada pincelada, en cada obra presentada. Ella misma lo había manifestado:
deseando su aprobación por encima de todo, como un perro esperando un hueso que nunca llegaba. Ahora, al escuchar esa revelación, una oleada de ira la invadió. No quería sentirla, era debilitante, así que hizo lo que había aprendido a hacer, transformar el dolor en impulso. Eso no es suficiente, papá, afirmó con determinación. No puedes seguir justificando el hecho de que te negaste a ver a tu hija. Mis logros no dependen de tu noción de lo que es bueno o malo para mí, dijo, cada palabra subrayada por una fuerza interna que nunca antes había sentido. El silencio que siguió a su declaración resultó pesado. Valeria observó los gestos de su padre, su mirada errática y la forma en que se acariciaba la barbilla, como si buscara respuestas en sus propias cicatrices. Todo le parecía un juego de poder en el que Valeria, por primera vez, no se sentía impotente. Había tomado la decisión de luchar por su verdad, y esa verdad no podía ser diluida por un pasado que ambos habían arrastrado. Valeria, no sé si estoy listo para entender todo lo que me dices. He vivido en esta burbuja todo este tiempo, su padre admitió, haciendo mención de su incapacidad para escuchar y aprender. Pero quiero intentar. Esa simple pero intencionada declaración la conmovió de una forma extraña, colocándola en una encrucijada emocional. ¿Podría realmente cambiar su relación en base a un deseo genuino? Internamente, Valeria se debatía entre la esperanza y el escepticismo. De repente, se dio cuenta de que ella tampoco había estado lista para confrontar a su padre de una manera abierta. Era más fácil quejarse en la penumbra de sus pensamientos que arriesgarse a construir un puente juntos. Sabía que el camino hacia la reconciliación implicaba la voluntad de ambas partes, y esa voluntad parecía germinar en el aire entre ellos. Si realmente quieres entenderme, tendrás que estar dispuesto a escuchar y a aceptar que lo que necesitas no es siempre lo que yo necesito, le dijo con seguridad. Comenzaba a entender que su viaje no solo se trataba de su propia búsqueda de identidad, sino también de cultivar espacios en los que las verdades difíciles pudieran salir a la luz. El tiempo marchaba, y una nueva conversación se empezaba a forjar entre ellos. Pero Valeria sentía que había un reto pendiente. Su voz, que había emergido victoriosa, ahora debía ser acompañada por una decisión más. ¿Estaría dispuesta a abrir otro capítulo de su vida, donde el arte no solo fuera su refugio, sino también su medio para explorar y confrontar? Sintiendo que el aire a su alrededor se cargaba de posibilidades, se preguntó si podría convertir su vulnerabilidad en una fortaleza. La inquietud de pasar de la voz del pasado a la declaración del presente la estremecía. Así, Valeria se preparó para hacer una elección. Había una parte de ella que deseaba compartir su arte con su padre, como una forma de permitirle acercarse a su mundo. Quiero mostrarte algo. Me gustaría que vinieras a mi próxima exposición, propuso. La tensión entre el temor y la esperanza se entrelazaba en su corazón. Podía sentir que las preguntas seguían acumulándose, pero era el momento de actuar. Cada decisión la había acercado a un futuro nuevo y desafiante. Mientras aguardaba la respuesta de su padre, supo que debía enfrentar también sus propios temores. ¿Estaba lista para arriesgarse de nuevo? La respuesta perezosamente fue un simple sí, pero la promesa de un futuro interdependiente dejó a Valeria con una duda insidiosa. ¿Podría realmente permitir que su padre entrara en su vida sin que se repitieran los viejos ciclos de dolor? La noche, que había comenzado con sombras, ahora vibraba con una luz tenue de posibilidad. Sin embargo, la realidad de lo que vendría pesaba sobre ella. Con la voz entrecortada de nerviosismo y esperanza, Valeria murmuró, entonces, hagámoslo. Su vida por fin comenzaba a encaminarse a un nuevo horizonte, pero el camino sería difícil y lleno de preguntas aún sin respuesta. Valeria se despertó al amanecer, el sol filtrándose suavemente a través de la ventana, iluminando su habitación de manera cálida. La luz parecía acariciar cada rincón, como si todo el universo la alentara a sumergirse en el cambio que había comenzado a gestarse. Sin embargo, una perturbadora mezcla de nerviosismo y anticipación la rodeaba, haciendo que sus pensamientos giraran en torno a la próxima exposición y a la incertidumbre del encuentro con su padre. Ese día, cada pincelada que aplicara a su obra le serviría para procesar sus emociones. El arte siempre había sido su refugio, en él encontraba una forma de expresar lo que a menudo quedaba encapsulado en su interior.
Pero ahora, en esta nueva etapa, sentía que cada trazo contaba más que una simple historia, eran las complejidades de su vida y las cicatrices que habían dejado su infancia y la relación fracturada con su padre. Mientras trabajaba en su última pieza, un retrato abstracto que representaba su lucha personal, las dudas comenzaron a surgir. ¿Estaba realmente lista para abrirse y dejar que su padre viera no solo los logros profesionales que había alcanzado, sino también las grietas de su ser? Dudas que había escondido con pintura y colores empezaban a desbordarse en su mente. Sabía que abrir esa puerta implicaba la posibilidad de ser herida de nuevo, sin embargo, esa misma vulnerabilidad la empoderaba. Era su oportunidad para definir no solo cómo se veía a sí misma, sino también cómo podía permitir a su padre formar parte de su mundo sin rehenes ni expectativas infundadas. A medida que la obra tomaba forma, Valeria se dio cuenta de que también estaba construyendo un camino hacia su propia sanación. Cada trazo capturaba una dimensión de su historia y, al mismo tiempo, una invitación a la autenticidad en su relación familiar. Día a día, se encontraba inmersa en esa transformación. Había comenzado a asistir a talleres donde no solo aprendía técnicas nuevas, sino que también se conectaba con otros artistas que compartían sus temores y esperanzas. La retroalimentación que recibía la alentaba a seguir rompiendo barreras, a sentir que su voz, finalmente, merecía ser escuchada. Con cada sesión, cultivaba la confianza que había estado ausente durante tanto tiempo. Sin embargo, una inquietud persistía en su interior. La fecha de la exposición se aproximaba rápidamente y, con ella, la presión de demostrar no solo su evolución artística, sino también el progreso en la relación con su padre. Su mente divagaba constantemente hacia el momento en que él vería sus obras, hacia la expresión de su cara en el instante en que eso ocurriera. ¿Estaría preparado para entender todo lo que había plasmado en cada lienzo? El día antes de la exposición, Valeria se sentó frente a su obra culminante. Era obvio que cada detalle estaba impregnado de su esencia, un deseo ardiente de ser vista y aceptada. Sin embargo, una pregunta la atormentaba: ¿estaba lista para afrontar las reacciones de su padre? ¿Y si sus expectativas volvían a ahogarla? En ese mismo momento de reflexión, recibió un mensaje de texto inesperado. Era su padre, preguntando si podía ir a la exposición una hora antes para hablar antes de la inauguración. Esa simple solicitud encendió una chispa de miedo dentro de ella. ¿Era su compromiso genuino o una nueva forma de presionarla? Los recuerdos de conversaciones previas resonaban en su mente, pero la necesidad de seguir adelante era más fuerte. Valeria inhaló profundamente, dejando que la calma interior comenzara a reemplazar la tormenta que agitaba su alma. Esa era la oportunidad para reafirmar su voz, y su corazón se sintió decidido a no caer en viejos patrones. Su pasado podía ser doloroso, pero había tomado la decisión de no dejarlo definir su futuro. Con una resolución nueva, envió una respuesta afirmativa. Mientras se preparaba para la noche, sintió que el nerviosismo que la invadía ahora vibraba con un tono diferente. Era un eco de fuerza, un grito de autodefinición. Valeria estaba lista para desafiar lo que siempre había temido, un diálogo honesto con su padre. En el fondo, sabía que no solo sería una noche de revelación artística, sino también de confrontación personal y emocional. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, Valeria se preguntó, ¿estaba lista realmente para desnudarse ante su padre y permitirle ver no solo su arte, sino también su alma? La curiosidad y el miedo chocaban en su mente. En ese instante, un pensamiento atravesó su conciencia: el verdadero arte no solo se trata de crear, sino de arriesgarse a ser vulnerable. Ahora, solo quedaba esperar la respuesta de su padre ante las obras que contaban su historia, y una voz interior murmuró con inquietud: ¿podrían esas piezas ser el puente que finalmente las uniera? Valeria llegó al espacio de la exposición con el corazón palpitante, sus manos temblando ligeramente al desabrocharse la chaqueta que la abrigaba. Cada paso se sentía como una danza precaria entre la esperanza y el miedo. Se detuvo un momento frente al lienzo, admirando cómo los matices del color reflejaban su innegable esfuerzo y, al mismo tiempo, su fragilidad. Este era su arte, su voz, y ella estaba a punto de compartirlo con su padre. El eco de las conversaciones del pasado resonaba en su mente. Había un crujido en su pecho,
un recordatorio de los debates acalorados, las palabras hirientes que alguna vez intercambiaron, y cada lágrima derramada que parecía sellar un capítulo de su vida. Pero esta noche, el estigma de esos recuerdos estaba comenzando a desvanecerse. Mientras colgaba su obra en la pared, pudo ver a otras personas llenando el galerista. Artistas, críticos de arte, amigos, pero en su mente solo había espacio para el pensamiento de su padre. La imagen serena de su rostro, mezcla de curiosidad y tal vez decepción, fluyó por su mente. Era una tortura silenciosa, la pregunta constante de si él entendería el dolor que había puesto en cada trazo, cada mezcla de colores. Los minutos avanzaban lentamente, como si cada segundo arrastrara consigo la ansiedad acumulada. Valeria tomó una respiración profunda, enfocándose en la técnica que había aprendido en los talleres. Se decía a sí misma que el arte era necesario. Que su autenticidad, al final, era el regalo más grande que podía ofrecer. La voz del anfitrión la sacó de su trance. Era el momento. Con el corazón latiendo como un tambor, se situó frente a su obra, sintiendo su intensidad. Un retrato abstracto de su lucha, una representación visual de la búsqueda de aceptación y de sanación. Las formas y los colores contaban historias de lucha, de perseverancia, historias que ni siquiera ella había podido verbalizar hasta ahora, y luego, entró su padre. Su presencia, aunque familiar, era también inquietante. La sala se sentía más restringida de lo habitual, los murmullos de los presentes se atenuaron, y una brisa gélida recorrió el espacio entre ellos. La mirada que le lanzó Valeria fue intensa, casi desafiante. Su padre había llegado, y no iba a dejarse llevar por las sombras de su pasado esta vez. Lentamente, se acercó a la obra. La expresión de su padre se movía entre la sorpresa y la confusión. Ni siquiera sabía si él estaba listo para lo que iba a encontrar en esas pinceladas. Pero Valeria, en un acto de valentía, decidió no aguardar su opinión, comenzó a explicarle la pieza. Cada color, cada figura tenía significado. Eran fragmentos de su vida, de sus sentimientos prohibidos y de la lucha por la autoaceptación. Mientras hablaba, se sintió más segura. Cada palabra que salía de su boca parecía exorcizar un peso del pasado. En cuanto a su padre, su mirada empezó a cambiar. La preocupación en su rostro se transformó poco a poco en una mezcla de reconocimiento y vulnerabilidad. Valeria notó cómo comenzaba a abrirse un espacio para la empatía, una posibilidad de comunicación que nunca habían tenido. De pronto, mientras Valeria alcanzaba el clímax de su exposición, su padre pronunció una frase que resonó en la sala. Nunca supe realmente quién eras. El impacto de esas palabras fue como un golpe sordo en el pecho de Valeria. Esa simple afirmación abría una compuerta de emociones que podría inundarlos. El silencio imperaba entre ellos como un puente tenso. Bajo la superficie, se gestaban preguntas y revelaciones, palabras que necesitaban salir. Valeria sintió que su corazón quería saltar, pero en el fondo sabía que la conversación no solo la transformaría a ella, sino que podría, en un giro inesperado, también cambiar a su padre. Mientras tanto, una voz interna le decía que este era solo el primer paso hacia algo más grande. Estaba lista para explorar dónde esa conexión podría llevarla. ¿Podría ser la aceptación que tanto había anhelado? Así, sintió la urgencia de abrirse más, de seguir revelando las capas de su ser. ¿Pero sería su padre capaz de asumir la responsabilidad emocional que eso implicaría? Con cada palabra que podía tirar al abismo, Valeria sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Se preguntó si después de esa noche podrían construir un nuevo capítulo juntos o si el pasado volvería a interponerse entre ellos. La inquietud se cernía sobre ella, creciente y palpable, mientras la noche continuaba desarrollándose. El día de la exposición marcó un hito en la vida de Valeria. En medio del bullicio, entre sus obras expuestas, la tensión que había vivido por años parecía desvanecerse poco a poco, como el último rayo de sol al atardecer. Cada visitante que se detenía a contemplar su arte era una conversación interna, un eco de su voz que resonaba en el fondo. Sin embargo, su mente no podía apartar la imagen de su padre, que permanecería entre el público como una figura observadora, crucial para su evolución. Las horas avanzaban, y cuando finalmente se acercó a él, un resplandor de temor la atravesó. ¿Qué opinas?, se atrevió a preguntar, su voz temblando ligeramente.
evidenciando la carga emocional con la que se había presentado. La mirada de su padre, intensa y expectante, parecía intentar leer no solo su obra, sino también las fracturas de su historia juntas. Valeria, no sé si puedo expresar todo lo que siento. Siento que me has mostrado partes de ti que han estado ocultas, admitió su padre, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. Valeria sintió un nudo en el estómago, estas palabras eran un reconocimiento esperado pero temido. El camino hacia esta conversación había sido doloroso y accidentado, pero ahora, allí, ante su arte, había una apertura. Durante el intercambio, sus corazones hablaron en el lenguaje del arte. Valeria comenzó a compartir la historia detrás de cada trazo, cada color y forma. El viaje a través de su obra se transformó en un viaje por su infancia, sus miedos, y finalmente, su elección de perseguir el arte como un medio indispensable de expresión. A medida que su voz cobraba fuerza, sintió que ya no estaba buscando la aprobación de su padre. Más bien, estaba desnudando su alma, desatando los relatos que encapsulaban su vida. Su padre, con una mirada que antes reflejaba autoridad, ahora mostraba vulnerabilidad. Nunca entendí lo que significaba el arte para ti, pero creo que estoy empezando a verlo, confesó, sus palabras llenas de una sinceridad inesperada. La decisión de escuchar a su hija era un primer paso vital hacia la reparación de la relación que había estado marcada por expectativas y juicios. Valeria respiró con fuerza, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Había planteado su realidad sin miedo, y su padre reconocía que había fallado en entenderla. La conversación, una mezcla de emociones crudas, se convirtió en un puente entre dos mundos que finalmente empezaban a conectarse. Mientras la noche avanzaba, Valeria vio a su padre emocionarse ante las reacciones de los demás. Los comentarios positivos sobre sus obras atraían una nueva luz a su rostro, un rostro que empezaba a ver a su hija no como una extensión de su legado, sino como una mujer con sueños individuales. Había dado un paso hacia su propio despertar, y ella comenzó a comprender que ambos podían llevar el peso de su historia en conjunto, no de manera aislada. Por fin, cuando la exposición llegó a su clímax, su padre se le acercó de nuevo con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy orgulloso de ti, Valeria. De lo que has logrado», dijo con voz quebradiza. Era un reconocimiento absoluto de su lucha y del camino que había decidido explorar. Al ver esa expresión de orgullo, Valeria sintió como su corazón se aligeraba. Había llegado a un punto de sanación, uno que no solo la liberaba a ella, sino también a su padre. La oportunidad de reconstruir una relación basada en el entendimiento mutuo parecía posible. Aquel momento no era un final, sino el inicio de una nueva fase, donde el arte se convertiría en un canal para su comunicación y un medio para seguir reviviendo el legado de su madre juntos. Con un nuevo sentido de confianza, Valeria concluyó la noche con una sonrisa. Era consciente de que había conquistado no solo su espacio en el mundo del arte, sino también un lugar en el corazón de su padre. Se dio cuenta de que cada elección que había hecho la había llevado a esta culminación de confrontación y conexión, una victoria que había significado el redescubrimiento de sí misma y la aceptación de otros. Día tras día, cada obra que creara sería un testimonio de esta transformación personal, un reflejo de su historia y del camino hacia un futuro donde su voz sería escuchada y celebrada. Había logrado alcanzar este hito no solo por sí misma, sino gracias al amor que había cultivado por su arte y por su madre. Ahora, más que nunca, Valeria estaba lista para seguir adelante, dispuesta a enfrentar su futuro con la certeza de que su capacidad de crear y de conectar podía abrir puertas que antes creía cerradas para siempre. Es momento de que ustedes se unan a esta maravillosa comunidad de historias de superación personal. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este inspirador cierre. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.